¿Qué es la Biblia? La Biblia, llamada así por la palabra griega que significa libro, es una colección de libros y cartas escritas durante un periodo de siglos que describen la revelación de Dios al hombre y la respuesta del hombre a esa revelación. La Biblia, también llamada Sagrada Escritura, se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El primer libro de la Biblia, Génesis, enseña que Dios creó el mundo e hizo a los seres humanos en su imagen. Describe cómo nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios y cómo Dios se reveló a los seres humanos para salvarlos a ellos y a sus descendientes del pecado. Esta revelación tomó la forma de alianzas, como los que Dios hizo con Noé y Abraham, el último de cuales llega a ser el padre del pueblo elegido de Dios, Israel. Dios decretó que este grupo de personas, llamado así en honor del nieto de Abraham, Jacob, a quien Dios más tarde rebautizó como Israel, bendeciría el mundo entero. Los siguientes libros de la Biblia describen cómo Israel fue esclavizado en Egipto hasta que Dios formó una alianza con Moisés. Moisés llevó a Israel a la libertad fuera de Egipto y al desierto, donde vagaron durante 40 años antes de establecerse en una tierra que Dios les había prometido en Canaán. Los primeros 5 libros de la Biblia, que los judíos llaman la Torá, terminan con la muerte de Moisés y la instalación de su sucesor, Josué. Los libros de Josué y Jueces continúan la historia de Israel y describen cómo Israel se enfrentó a las tribus hostiles que habitaban la tierra de Canaán. Juntos con los libros que cuentan la historia del pueblo de Dios, el Antiguo Testamento contiene literatura que enseña al pueblo de Dios sabiduría y una vida correcta, como el libro de Proverbios. También contiene colección de oraciones e himnos, como los que se encuentran en el libro de los Salmos. Otros libros del Antiguo Testamento incluyen historias de que fueron escritas para enseñar a la gente a tener fe en Dios, como la historia de Job. Los demás libros históricos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Samuel y Reyes, describen cómo Israel se convirtió en una nación y luego en un reino dividido. El más famoso de los reyes de Israel fue David, a quien la mayoría de la gente recuerda como el pastorcillo que derrotó al gigante filisteo Goliat con una resoltera y una piedra. Salomón, el hijo de David, tuvo éxito, pero su incapacidad para evitar que el pueblo de Dios cayera en la idolatría y la maldad llevó a que la nación se dividiera en el reino del sur y el norte. Después de esta división, Dios envió una serie de profetas para exhortar a su pueblo al arrepentimiento, pero estas reformas proféticas fueron ignoradas y no duraron. No mucho después, otras naciones conquistaron ambos reinos y llevaron cautivo al pueblo de Dios. Los últimos libros históricos del Antiguo Testamento revelan cómo el pueblo de Dios fue liberado del cautiverio y regresó a su tierra prometida. Desafortunadamente, después de su regreso, el pueblo de Dios sufrió bajo el dominio de potencias extranjeras como los griegos y luego más tarde los romanos. En respuesta a esto, esperaron pacientemente el Mesías, un Salvador prometido en las Escrituras que restauraría el reino del cielo. El Nuevo Testamento es la historia de ese Mesías, Jesucristo. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dice que Jesús existió como Hijo de Dios antes de la creación del mundo y que se hizo hombre para salvar la humanidad de sus pecados. Los evangelios describen cómo Jesús reunió a 12 discípulos, enseñó, sanó, realizó milagros y murió en una cruz para expiar los pecados del mundo. Los evangelios terminan con un relato de la resurrección de Cristo de entre los muertos y su comisión de los discípulos para que se conviertan en apóstoles y compartieran esta buena noticia para todo el mundo. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que continúa donde terminan los evangelios. Su autor también escribió el Evangelio de Lucas y describe que la iglesia de Cristo floreció a pesar de la persecución que enfrentó de parte de líderes judíos y romanos. El resto del Nuevo Testamento incluye una colección de cartas que los apóstoles enviaron a varias comunidades para enseñarles y animarlos a guardar la fe. La mayoría de estas cartas fueron escritas por San Pablo, un líder judío que persiguió a la iglesia hasta que encontró a Cristo resucitado y se hizo cristiano. El último libro de la Biblia es Apocalipsis, que contiene visiones del reino celestial a Dios dado al apóstol Juan. También contiene profecías sobre el fin del mundo y descripciones de cómo Dios conquistará al mal y reunirá a su pueblo para compartir con ellos de la vida gloriosa y eterna. Con eso, hay que agarrar nuestras Biblias, quitarles el polvo que ha colectado y leerla.